Muy bien, hemos llegado a nuestro repaso del nivel de aprendiz grado 3. Vamos a comenzar con unas palabras de oración. Bendito Padre, Señor, ¿cómo comenzar si no dedicamos este tiempo a ti, Señor? Si no pedimos tu guía, si no te agradecemos, mi Dios, por permitirnos estudiar tu palabra, permitirnos conocerte más, Señor. Realmente poco a poco vamos avanzando, vamos creciendo, vamos caminando junto contigo, mi Dios. Y realmente es una aventura, como lo dijimos al comienzo, Señor, realmente fascinante, encantadora, Señor, caminar contigo y cómo tú nos vas encaminando, nos vas mostrando, nos vas haciendo entender, Señor, algunas cosas y también las que tenemos que corregir, mi Dios. Así que gracias te damos, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Padre Santo, llénanos de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra y sobre todo, Señor, para atesorarlo en nuestro corazón y vivir, Señor. Bendito seas. Una bendición especial para mis hermanos que siguen perseverando. Cuídale, guárdale, Señor. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien, amados. Hemos llegado al repaso examen del siguiente nivel, ¿no? Un nivel más. Vamos a avanzar un nivel más. Al grado 2. Al grado 2. Así que es necesario hacer este repasito. ¿De acuerdo? Bueno. Ya hemos visto rápidamente, hemos visto en este tiempo, en estos pasos que hemos dado, ¿no? En este paso desde el 6 hasta el 10, hemos visto la vida de iglesia. La Hola vida de Jorge. iglesia y hemos aprendido cómo leer la Biblia también. Hemos aprendido que el amor entre hermanos es importante, soportarnos, perdonarnos, llevar nuestras cargas, ayudarnos, alentarnos, corregirnos, ¿no? Es importante dentro del mundo de la vida de la iglesia, ¿ya? Así como, por ejemplo, cuando se dice que normalmente se dice la educación viene de casa, decimos a veces, ¿no? Y, igualmente dentro de la iglesia, ¿no? La iglesia, la corrección, el aprendizaje, el discipulado, el caminar juntos, el soportarnos, el animarnos, todo eso viene de casa. Nosotros somos una familia y debemos ayudarnos entre nosotros. ¿Qué más aprendimos? La oración, el ayuno, la ofrenda, el bautismo, la Santa Cena, y vamos a hacer un repasito rápido de cada uno de ellos. Por ejemplo, aprendimos a leer la Biblia, ¿no? Aprendimos a leer la Biblia y es importante, incluso muchos han perdido puntos en su examen porque no leen la Biblia, ¿no? Hay libros que han dejado de leer. Simplemente el hecho de leer 2 capítulos por día, eh, podríamos cumplir tranquilamente nuestra meta de los libros que estamos pidiendo para leer en este tiempo. Pero no lo han hecho, entonces quiere decir que no hay una disciplina de lectura bíblica, ¿no? Podemos leer cualquier cosa, otros libros, incluso libros este, particulares, ¿no? O afines a la Biblia, pero no la misma Biblia, ese es un poquito complicado. Hay que leer la Escritura, hay que leer la Biblia, hay que entenderla, porque es así como entendemos, como observamos, como podemos interpretar correctamente y llevarla a una aplicación práctica, ¿no? Entonces vimos que aprendimos a llevar los capítulos, cómo entender un libro, un capítulo, un versículo, ¿no? Y vimos este pasaje bíblico muy interesante, el de Esdras también. Esdras es uno de los primeros maestros, por decirlo de alguna manera, post-exilio, ¿no? Después del exilio, Esdras va a ser un gran maestro y él es el que va a, implementar aparentemente las sinagogas también, ¿no? De ese concepto del exilio, las sinagogas, y van a aparecer las sinagogas también. Esdras va a decir, porque Esdras dice, ¿no? En el libro de Esdras dice, porque Esdras había preparado su corazón, punto número 1, preparado su corazón. Punto número 2, para inquirir, ¿no? Para investigar, para redarguir, para escarbar, para estudiar correctamente, ¿no? La palabra de Dios. Tercer punto que dice ahí, para cumplirla, para cumplirla. ¿Ya? No solamente preparar el corazón, no solamente saber la escritura, la Biblia para nosotros,
¿no? Sino para cumplirla. Y cuarto punto, para enseñarla. Qué interesante, porque a veces hay muchas personas, muchos teólogos, muchos ancianos, pastores, que enseñan la Biblia, pero fallan en el punto anterior, que es cumplir la Biblia, ¿no? Y caen en hipocresía. Es bastante complicado. Por eso, ser profesor, maestro bíblico, es bastante responsabilidad, ¿no? Santiago 3:1 va a decir, ¿no? Que no se apuren, no se apuren en ser este, maestros de la Biblia porque tienen mayor condenación, ¿no? Mayor demanda, mayor exigencia. Entonces hay que cumplir y enseñar. Ese es el punto, ¿ya? Cumplir y enseñar. ¿Qué más dijimos? Aprendimos también que cómo entender algunos pasajes bíblicos, ¿no? Cómo entender algunos pasajes bíblicos en el sentido de los versículos, ¿no? Cuando encontramos el libro abreviado, por lo general las dos primeras letras o dos letras, una mayúscula, una minúscula, el capítulo y los versículos, ¿no? Versículo 1, por ejemplo, acá veíamos versículo 1, acá hay versículo del 2 al 4, del 2 al 4, ¿no? O sea, hay que leer el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4. En cambio, acá dice 2,4, entonces hay que leer solamente el 2 y el 4. Acá dice del 1 al 2, o sea, el 1 y el 2 y el 4. El 3 no se va a leer acá. También decíamos que podíamos encontrar una literatura 3.1a, ¿no? Que quiere decir, por ejemplo, 3.1a sería, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Este punto y coma se para en dos. O podría incluso, podría llegar hasta la cual, no, de acá, este punto y coma sería ya la B, ¿no? La cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho, ¿no? Entonces, este punto y coma a veces puede ser un punto, a veces puede ser un punto y coma, a veces puede ser una coma que puede dividir en dos, en tres, en cuatro, ¿no? Por eso que podríamos encontrar, por ejemplo, Juan 3:16 lo podríamos dividir hasta en cuatro, ¿no? En A, B, C, D, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cuando encuentren este tipo de nomenclatura, ¿no? Entonces, la lectura bíblica es muy importante, ¿ya? Es importante, incluso que nosotros lo estamos haciendo de forma metódica, ¿no? En los exámenes que he recibido, sus recomendaciones, ¿no? Algunas son muy buenas, ¿no? Por ejemplo, bueno, todas las recomendaciones son buenas, las recibo bien, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, dice, hay que explicar un poquito el libro que nos está recomendando leer, ¿no? Sí, interesante, interesante. Se le va a tomar esa recomendación y todas las que ustedes han hecho. Otra cosa que aprendimos dentro de la vida de la iglesia es el amarnos, decíamos, ¿no? Soportarnos, animarnos, perdonarnos, corregirnos, entre otras, hay como 48 unos a otros, ¿no? Los unos a los otros, hay como 48 en el Nuevo Testamento, nada más, los unos a los otros. Eso habla de la integridad de la iglesia, del animarnos, del llamarnos, ¿no? Ahora, en estos siguientes pasos, Dios lo permita, vamos a hacer otras dinámicas, ¿ya? Por eso es importante que no se rezaguen. ¿Ya? Los que estaban leyendo la Biblia y estaban tomando solamente dos capítulos, podían haber cumplido todo, ya les dije, ¿no? Todo lo que estamos pidiendo leer en la Biblia, los libros, leyendo 2 capítulos diarios, ya hubieran cumplido todo. ¿Qué quiere decir? Que no están leyendo la Biblia diariamente, ¿no? Entonces hay que dejar o hay que reorganizar nuestra agenda diaria para poder leer, ¿ya? Entonces, los que estaban leyendo 2, ahora traten de leer 3 capítulos. 3 capítulos diarios, ¿no? Tranquilo, consciente. ¿Y cuánto te va a tomar? 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos, 15 minutos, de repente una relectura tranquila, ¿ya? Y animarse, también llamarse, ¿no? Vamos a hacer las parejas de oración, compañeros, se lo vamos a explicar en su momento. Entonces la oración también es importante, ¿no? El tiempo de oración diaria, en todo momento, ¿no? No cuando me acuerdo, no cuando tengo necesidad, no cuando tengo urgencia, no solamente por interés, sino en todo momento, ¿de acuerdo? Ahí explicamos un poco el modelito de acróstico de casa: confesión, alabanza, adoración, solicitud, agradecimiento. La alabanza puede ir de repente al final, el agradecimiento puede ser segundo, eso es intercambiable. Ahora este es un modelo, no es que hay, ya que sigue, no, es un modelo, ¿no?
vamos a aprender de la oración también en los estudios paralelos que estamos llevando de Mateo. Encontré esto en la red, me pareció interesante, ¿no? Orar por quienes amamos, por los que enseñan, por nuestros gobernantes, por los más débiles y por ti mismo, ¿no? Interesante, y por ti mismo. Esto me llamó mucho la atención, es de una página religiosa, pero interesante, ¿no? Se toma lo bueno, ¿no? Se toma lo bueno y que nos pueda ayudar. Aprendimos un poco sobre el ayuno. El ayuno decíamos que no era obligatorio, no era una obligación, no era una imposición. Los tiempos que se tomaban el ayuno en el Antiguo Testamento, eh, bastante para tiempos de arrepentimiento, para buscar la guía del Señor, ¿no? En el Nuevo Testamento muy pocos versículos que ayuden al ayuno, pero es una disciplina que poco a poco debemos también cultivar, ¿no? Cultivar. Vamos a tener nuestros tiempos de ayunos poco a poco. Hay que tener en consideración unas cosas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad, no todos pueden hacer ayuno también. El tema del ayuno es dejar el alimento físico para abocarnos al alimento espiritual, ¿no? Entonces hay que tener un tiempo especial, un día especial. Bueno, salió por ahí una pregunta, es ¿qué tal si yo trabajo? Bueno, si tu trabajo te permite hacer un ayuno sin descuidar tus labores, pero estar enfocado en tu mente y tu corazón en el Señor, genial, ¿no? Eh, Aprendimos un poquito sobre la vigilia también, ¿no? Cómo hacer una vigilia en tiempo de poder dedicar el esfuerzo de dejar el sueño para enfocarnos en el Señor, ¿no? Dios permita que hagamos nuestra vigilia también. En la vigilia hacemos un poco de alabanza, un poco de oración. Yo antes de esto, del mundo de las clases virtuales, yo ya lo hacía de forma virtual, ¿no? Cada uno en su casa, ¿no? Por diferentes formas nos comunicábamos y manteníamos una vigilia. Ahora lo podemos hacer a través de estos medios tecnológicos. Dios permita también que tengamos un tiempo de vigilia. La ofrenda, decíamos que el diezmo como legalismo, se había enseñado y se sigue enseñando y se sigue obligando, incluso en algunas iglesias conservadoras, ¿no? De sana doctrina, ¿no? Se sigue enseñando esto. Pero no se ha enseñado a la iglesia a ofrendar como adoración. Entonces, eso es lo que hemos aprendido un poquito también en estos pasos, en el paso 9, exactamente, ¿no? Los pasos están ahí en Classroom, me los piden, los videos están ahí en YouTube, solamente para ustedes que están en el curso, ahí lo pueden volver a ver. Lo he compartido por una excepción especial, a través del grupo de WhatsApp también, ahí lo pueden ver, si no me lo piden. Y ahí está, ¿no? Tengo otros estudios también sobre el diezmo, sobre la ofrenda, el paso 9, y aprendimos que hay que darnos nosotros primero, nosotros primero. La ofrenda no es una inversión con Dios, no es un pacto, como se enseña en la teología de la prosperidad, es un pacto a Dios, no lo cacheteas a ningún demonio dando plata, no, dice, dale tú, dale, cachetealo a Mamón, dice, ¿no? Traes tus $100, tus $200, tus $1000. No tienes plata, da tu reloj, tu joya, haz un cheque, haz un compromiso. Eso no sirve porque no es un negocio con Dios. Dios es dueño de todo, o sea, no necesita tu dinero, ni mi dinero, ni nada. Y todo lo que recibimos, lo recibimos de Dios. Y lo que damos, lo damos en agradecimiento de lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Entonces, esa es la ofrenda. Y yo de dónde debo ofrendar, eso lo aprendimos. Ahorita vamos a ver algún repasito de eso. ¿Ya? Pero es importante entender de que la ofrenda es una adoración, es adoración a Dios. Yo no doy, por ejemplo, a mi iglesia local y digo, ya estoy dando a mi iglesia local porque tengo ciertos derechos, ¿no? Me siento con ciertos derechos como socio dentro de la iglesia. No es así, ¿no? Aprendimos de que si el dinero, las ofrendas y todo eso está siendo mal administrado, también hay que tener bastante cuidado con eso, ¿no? Las ofrendas son para extensión del reino, para la manutención del local, para el soporte a los misioneros, para mejorar la iglesia local,
para mejorar el material, también ahorita vamos a ver, también para los ancianos, los que viven, los que enseñan, los que se preparan responsablemente y enseñan la escritura y se dedican a la palabra, ¿no? Como era en la iglesia primitiva, ¿no? Los apóstoles aparentemente estaban en múltiples actividades administrativas, por decirlo de una manera, como por ejemplo servir las mesas, prepararlas, atender, estaban descuidando lo que ellos tenían que hacer, que era enseñar la palabra. Entonces dijeron, esto no está bien. Vamos a dejar que ellos se aboquen al estudio y a la enseñanza de la palabra, y nosotros vamos a nombrar otros diáconos para que atiendan las mesas, ¿no? De la iglesia. Porque a veces se ve también en la iglesia los pastores, pastores orquesta, ¿no? Hombre orquesta, ¿no? Tocan todo. Están aquí, ven acá, ven la parte administrativa, están en todo. Entonces, por eso es importante mantener un comité de ancianos, ¿no? Un comité administrativo. Y los pastores realmente se dediquen a atender, a pastorear las ovejas del Señor. ¿Ya? ¿A dónde puedo ofrendar? ¿A quién le ofrendo? Acá veíamos alguno, a mi iglesia local, definitivamente, donde yo me alimento espiritualmente, yo tengo que colaborar. La iglesia es un organismo vivo, dimos un ejemplo ahí. Si la iglesia está viva, siempre va a haber una necesidad económica, ¿ya? Siempre, ¿no? Viene Navidad, hay niñitos, hay que darles chocolate, chocolatito, lo que sea, ¿no? Hay una misión, hay que ir a un pueblito a hacer ayuda social. Excelente. Entonces, pero todo eso se mueve con recursos financieros. Hay misioneros, hay que levantar una nueva iglesia, se necesita dinero. Entonces, ¿a dónde tienes que apoyar? A tu local. Es una buena forma, esta es una buena forma de hacer tesoros en el cielo, hermanos. Esta es una tremenda, tremenda forma de hacer tesoros en los cielos. Si nosotros de repente, hay hermanos, por ejemplo, que le gustan el cine, el teatro, los conciertos, la música clásica, el teatro clásico, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ahí? Van y pagan un dinero. Por ejemplo, una película, no sé, pues alguna vez vi un hermano en su Facebook, estoy viendo la película, el estreno de James Bond, Spectre, ¿no? Estaba ahí primera fila, todo, está bien, bueno, no hay problema, pues que va, es normal, ¿no? Pero si, por ejemplo, no escatimamos gasto para ir a ciertos lugares, ustedes tendrán sus propios lugares, ¿no? Diversión, me voy a una semana a campo, una casa club en Chosica, no sé, se me ocurre, ¿no? Entonces vas y te diviertes y es para ti. Pero sin embargo, esas no son formas de hacer tesoros en el cielo, ¿no? Son beneficios, bendiciones que el Señor nos permite disfrutar y gozar también, no está mal, ¿ya? Pero a veces cuando tengo que darle a mi iglesia local, ¿no? Falta guitarra para el ensamble, para la orquesta, ¿no? Falta que guitarras, no sé, una guitarra, un piano, una batería, algo, ¿no? Entonces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta darle. Entonces es una forma de hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque yo engrandezco mi iglesia, ¿no? Hay iglesias, yo he podido estar en iglesias grandes, donde hay mucha abundancia, y en iglesias muy, muy, muy pequeñas y muy, muy humildes, muy sencillas, iglesias locales. Yo he ido, me han invitado, gracias a Dios, a predicar. Les comento en este estudio para que ustedes lo ven, lo noten, ¿no? Y he notado más unidad, más compromiso en las iglesias chicas, pequeñas. Claro, tiene su desventaja las iglesias pequeñas y las iglesias numerosas, ¿no? Pero la diferencia que notaba era el compromiso, ¿no? Todos limpiaban, todos ordenaban, todos apoyaban en su humildad. Y todos al final, todas las veces que me han invitado a mí para dar un estudio bíblico, una prédica, todas terminaban, hermanos, con su comidita. Todos terminaban con su comidita. Pastor, no se vaya, me decían, ¿no? A veces un hermano del trabajo que me invitaba a su congregación, y era una congregación muy sencilla, hermano, muy humilde. Entonces yo no podía decirles no, porque me quedaba con gusto con ellos. Y me hacían su ají de gallina, con su arrocito, su papita sancochada, su refresco de maracuyá. Mira, me acuerdo todos los detalles. ¿Por qué? Porque notaba eso, ¿no? Entonces yo digo, esta es una iglesia sencilla. Alguien tuvo que ofrendar, alguien tuvo que dar. Pero ¿de dónde salió esto? ¿Se dan cuenta las cosas que hace cuando uno tiene esa predisposición? Y la persona que colaboró con la papa, que ofrendó el arroz, que ofrendó los tapercitos de plástico de Tecnopor,
Todo eso, hermano, la persona, estoy seguro que el Señor lo bendijo y lo seguirá bendiciendo. Como también he visto los extremos, ¿no? Personas que manejan mucho dinero, pero sin embargo no contribuyen a su iglesia local, no contribuyen, no ofrendan, no van, van y les gusta todo servido, todo va, la luz, que haya jabón líquido en los baños, que haya papel toalla, se resienten cuando no lo encuentran, ¿no? Pero seguramente no ofrendan, ¿no? No ofrendan. No todos, no es general, lo digo para qué, para cualquiera sea nuestro caso, entendamos eso, ¿no? Yo le doy a mi ofrenda, yo le doy una ofrenda financiera, monetaria o de repente material, ya sea en alimentos, ya sea, no sé, pues necesitan sacos de, de cemento, ladrillo, no lo sé, ¿no? Pero doy. Y no estoy con esa idea, yo he dado, ya, por si acaso yo he dado a la iglesia y lo estoy comentando, ¿ya? Eso no sirve, hermano, ¿ya? Yo ofrendo a mi iglesia local. Otra forma de ofrendar que vimos eran nuestros pastores, ¿no? Nuestros pastores. Muchos de ellos tienen sus problemas financieros, sus necesidades también, ¿no? Todo necesitan también, ¿no? Los maestros bíblicos, les comenté los maestros que tuve en el seminario, ¿no? Que vendía sus libros. Entonces se agencian, se la buscan, como se dice, ¿no? Y estos siervos estudian, se preparan y te dan lo mejor que ellos tienen para la edificación de la iglesia. Entonces, no es una obligación, pero siempre así, ¿no? No, ya el pastor ya, tiene su sueldo, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, yo ya ofrendé, otros peor, ¿no? Otros dicen, no, yo ya diezmé, pues ya de ahí le pagarán, ¿no? No, si está en tu corazón, dale una ofrenda a tu pastor, a tu guía, ¿no? ¿A quién más debo ofrendar? A los hermanos en la fe, ¿no? A los misioneros, los traductores, o sea, hermanos que están involucrados en la obra. Esos hermanos que con su familia, ¿no? Incluso sus hijos pequeños, se van a la sierra, se van a la selva, se van a lugares inhóspitos, ¿no? Entonces, esos pastores, esos misioneros, viven de lo que hacen ahí en eso, se involucran en la comunidad. Les conté también la historia del pastor que se vistió de la comunidad que él normalmente enseñaba, tenía una iglesia local en la serranía del Perú. Nadie le dio importancia al pastor, nadie le dio importancia. ¿Por qué? Porque estaba vestido así, ¿no? Pero era un pastor y es un pastor ahora, presidente de una asociación que ven los temas de la traducción de la Biblia en diferentes dialectos en el Perú, ¿no? Y a nivel ese es un ministerio a nivel internacional también, y él es presidente acá en el Perú. Fue uno de mis maestros, por eso lo cuento, por eso lo sé, a mí no me lo han contado, no lo he leído por ahí, yo lo sé eso de primera mano. Y así como él, hay muchos. También les comenté sobre un hermano que dejó todo, muchachito, jovencito, 25 años. 25 años dejó todo, tenía una carrera, terminó su carrera profesional, pero dejó todo. Ahorita está por Lambayeque, está traduciendo la Biblia por allá, ya tiene su esposa también es dominicana, creo, puertorriqueña, por ahí, de Centroamérica. Entonces, y él está ahí, pero muchacho, joven, dejó, ¿no? Cualquier, oye, qué tonto, ¿no? ¿Cómo desperdicia su vida? No, para el Señor no lo ve así. Entonces, son esas las personas en las cuales nosotros también podemos ofrendar. Yo veo un hermano que dice, hermano, voy a hacer una campaña de salud, voy a hacer una campaña sobre tal sitio, me voy a tal sitio, yo no puedo ir, no puedo ya, bueno, de repente no tengo tampoco para ofrendar. Entonces, hermano, no tengo para ofrendarte, pero voy a orar por ti. Comprométete a orar por ahí. Dale cobertura espiritual en oración. ¿Ya? Entonces, esas son buenas oportunidades para nosotros hacer tesoros en el cielo. Buscar a sus hermanos, ¿no? Hermanos que van a cárceles, reformatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Hermanitos que van llevando leche Pediasure y todas estas cosas que hay para los niños con cáncer, por ejemplo, ¿no? Ese es tremendo, hermano. Nos pasaríamos hablando del tema de la ofrenda, nos pasaríamos hablando un montón, ¿no? Eh, ¿a quién más debo ofrendar? A los necesitados, ¿no? Siempre hay una persona necesitada. A veces no hay que ir al otro lado de la ciudad o al otro lado del mundo. A veces a dos puertas de la casa nuestra hay un vecino
que está pasando necesidad. Hay un vecino que sus hijos no están estudiando. Hay vecinos que sus hijos no están yendo al colegio en aquella época, ¿no? Antes de esto de la pandemia, porque no tienen para los útiles escolares, no tienen para el uniforme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son buenas formas, hermanos. Y siempre hay alguna manera de ofrendar, con ropita que ya no usamos, con cositas que no usamos, o de repente ver la necesidad de hacer una canastita y ofrendar. Promuevan eso en sus iglesias locales, promuevan eso en sus grupos pequeños, ¿no? Yo hay tantas cosas que me gustaría contarles que yo hago, pero no lo comento, porque es entre el Señor y yo. Pero hay cosas que sí hago y muchos de ustedes deben saber, por ejemplo, en los grupos pequeños. Yo no espero que la iglesia local tome acción para un hermano. Yo esta es una idea, una iniciativa, si ustedes tienen otras ideas parecidas, llévenlo a sus grupos pequeños, a sus grupos de estudio, a sus células. Dentro del grupo de estudio bíblico, y disculpen que me tome bastante tiempo en este punto, pues es importante, hermanos. Dentro del grupo pequeño, por ejemplo, yo tenía un grupo de matrimonios. Yo guiaba un grupo de matrimonios. En el grupo de matrimonios sentía ese peso de que alguien en un matrimonio estaba económicamente mal, estaba pasando mal. Y siempre que hacíamos el estudio, efectivamente, había matrimonios que el esposo no tenía trabajo, que la esposa estaba trabajando, que etcétera, etcétera, ¿no? Problemas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hermanos, una vez al mes vamos a hacer una canasta y se la vamos a dar al matrimonio que más lo necesita. Entonces juntábamos, ya, para no repetir, ¿no? Ya, yo voy a traer leche, ya, yo voy a traer aceite, yo voy a traer arroz, yo voy a traer, ¿no? Entonces, y todos traían, ¿no? Y a veces traíamos de más. Y hacíamos una canasta. Y se la entregábamos al matrimonio que habíamos coordinado entre todos, que veíamos la necesidad. Entonces, el matrimonio no se sentía ofendido, se sentía bendecido, y nosotros nos sentíamos bien porque estábamos ofrendando a un hermano nuestro que estaba cerca entre nosotros. Entonces, y así dábamos todos los meses, hacíamos nuestra canastita y ofrendábamos, ¿no? Y hermanos así, hermanos que hasta ahora mantienen esa línea y siguen ofrendando estas canastitas, o a veces ofrendan monetariamente también a los hermanos. Entonces, y todo eso trae bendición, hermanos. Esa es la forma de hacer tesoros en el cielo. E incluso desprendiéndonos, porque la ofrenda a veces duele, o la ofrenda debe doler, ¿no? En ese sentido de, no, ay, me duele, ¿cuánto estoy dando? No, no, no. En el sentido de que a veces uno no tiene y de lo que no tiene da, ¿no? Había una señora que no tenía, se acercó a la tienda, etcétera, etcétera. Yo tenía 20 soles. 20 soles tenía. Entonces yo había calculado mi pasaje. Digo, 10 para la señora y 10 para mis pasajes. Entonces, así múltiples casos, hermano, ¿ya? Que realmente la necesidad es explícita, realmente es comprobada, ¿no? Necesidad comprobada. Entonces, esa es una gran forma, hermanos, de ofrendar, de hacer tesoros en el cielo. Y ¿saben cuál es el detalle? Que el Señor siempre te reintegra. O sea, lo que la teología de la prosperidad enseña, en cierta forma en la Biblia sí está, pero no como ellos lo plantean. O sea, Dios siempre te reintegra. Es más, hay un proverbio que dice que el que le da al pobre es como si le prestara a Dios. Y dice el proverbio que Dios no le debe a nadie. O sea, Dios no es deudor de nadie. ¿Qué quiere decir? Que igual te lo va a devolver. El que le da al pobre es como si le prestara a Dios. Y Dios no le debe a nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te lo va a devolver, ¿no? Pero uno no da con esa intención, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que enseña la teología de la prosperidad. Dale, Señor, si no te voy a multiplicar, entonces tú tomas a Dios como si fuera una mutual, como si fuera un banco, ¿no? Y esa no es la idea. Muy bien. Entonces, hay mucho más por aprender la ofrenda. Dios nos permita seguir estudiando y aprendiendo de ella. Hablábamos del bautismo, una sola vez. No el que te bautizaron de chiquito en una religión, sino el bautismo consciente, de que tú das ese testimonio a Dios, en obediencia a Dios, ¿no? Le das testimonio al mundo, que ahora eres de Cristo, que has sido crucificado con Cristo para el mundo, le das testimonio a las huestes demoníacas, antes que eras un esclavo del pecado, ahora vives para la justicia, para la obediencia a Dios. Entonces, el bautismo es un jolgorio, es una alegría, ¿no? Es esa manifestación pública de lo que Dios ya ha hecho en ti, ¿de acuerdo? No hay nada místico, no hay que
no que te da la salvación, no nada, ya lo hemos explicado, ¿no? Explicamos con el ladrón de la cruz, nunca se bautizó y el Señor le dio la salvación. Hablamos de un Simón en Hechos 8, ¿no? Que se bautizó, creía todo, pero quería comprar el poder del Espíritu Santo. No había entendido nada, estaba perdido igual. Y ya se había bautizado, pero no había entendido nada. ¿De acuerdo? Entonces, el bautismo es una manifestación pública de lo que Cristo ha hecho en mí, la salvación de Dios en mi vida. ¿De acuerdo? Eso es el bautismo y se hace una sola vez, de forma responsable y de forma adulta. La Santa Cena, un recordatorio, ¿no? Un recordatorio de lo que Cristo, ¿no? Cómo Él derramó toda su sangre, cómo su cuerpo fue molido por mí, por ti, ¿ya? Él pagó en aquella cruz, Él da ese pacto, Él cumple todo lo que se había dicho de Él en Cristo y establece un nuevo pacto. Un nuevo pacto y un recordatorio es la Santa Cena, ¿ya? La Santa Cena. Y miramos hacia atrás a lo que Cristo hizo en aquella cruz. Miramos arriba y vemos a Cristo que está intercediendo ahora por nosotros, como un abogado, ¿no? Y miramos al futuro que estaremos junto a Él por la eternidad, ¿no? Gozándonos junto a su presencia y todas las promesas que nos ha hecho en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie de emociones, pero tengo que acercarme con esa convicción de que realmente soy un creyente, un seguidor, reflejo a Cristo. Entonces que mi vida impura, miserable, tengo que poco a poco ser cada día más obediente y cada día parecerme más a Él. Esa es la Santa Cena. Y las actividades, hermano, no son cosas de otro mundo. No son cosas de otro mundo, son actividades sencillas. Bueno, la Biblia, cuando puedas, compra tu Biblia física, donde tú resaltes, pintes, subrayes, ¿no? Por ahora, de repente, en el celular puedes tener múltiples versiones de la Biblia incluso, ¿no? Pero es importante que tengas tu Biblia física. ¿Qué más? Hicimos la lectura de Eclesiastés, Marcos, Gálatas, primera y segunda de Pedro, ¿de acuerdo? Lean su Biblia. Si ustedes leen 2 capítulos por día, tranquilos van a cumplir esto. Y esto no es un cumplir de tarea obligatoria. Esta es la disciplina del creyente. Es lo normal, es el día a día, acercarme. Es como si, bueno, hoy día me voy a saltear el desayuno. Bueno, salteate el desayuno un día. Salteate el desayuno 2 días, 3 días. Vas a ver que algo pasa en ti. Algo malo ya va a comenzar a pasar en ti, ¿no? No te estás alimentando bien, estás descuidando el alimento más importante del día, te vas a sentir débil, o de repente si dejas el desayuno y el almuerzo, peor todavía, ¿no? Entonces yo tengo que acercarme a la escritura, 2 capítulos, 3 capítulos, entenderlo, lo que estoy leyendo, alimentarme. Ya habíamos memorizado en el primer nivel, ¿no? 12 libros. Ahora teníamos que memorizar 8 nada más. O sea, 20. Sencillo, ¿no? Mateo, Marco, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, primera y segunda, a los Corintios, ¿ya? Después las vocales, ¿no? Les enseñé las vocales. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Después Teti nada más. Ahí en Teti hay 4, ¿no? Teti son primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo. Estos 4 siguientes, de repente un poco más complicado. Tifi esa, ¿no? Tifi esa, así lo he memorizado yo. Tifi esa. Ti, comienza con ti. De una vez que me acuerde, Tifi, Tito, Filemón, esa, Hebreo, Santiago, ¿no? Así lo he memorizado yo. Tú puedes aplicar tu propia técnica de memoria. Tifiesa, ¿no? Tifiesa. Para mí es tifiesa. Es más difícil de repente los 4 de memorizar. Tifiesa. Pero ya me acuerdo de Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Nada más. Ese es todo. Esas son todas nuestras actividades que teníamos que hacer, aparte de memorizar ¿no? Versículo de repente doble, pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso teníamos que memorizar. Muy bien. Los que han llenado su ficha, los que aún rezagado, han sacado 80, han pasado. Algunos que se han asustado, no han dado todavía, no han llenado un formulario. Así que no se desanimen, hermanos. Sigamos avanzando, perseverando. ¿Ya? Ustedes se han dado cuenta de sus debilidades. Poco a poco, de repente, van a ir saliendo algunas preguntitas, otras cositas por ahí, que ustedes se suponen que ya deben saber. ¿Que necesitan estudiar o no? Por lo que están aprendiendo, ya ustedes saben, ¿no? Cosas sencillas.
Esto está diseñado para que vaya poquito a poquito aprendiendo diferentes temáticas. O sea, no es nada complicado. Acá no hay que llenar libros, no hay que llenar separatas, no hay que leer grandes volúmenes de libros. Todo es poco a poco, progresivamente. ¿De acuerdo? Felicitarles entonces, han pasado al siguiente nivel, que es aprendiz grado 2. 5 pasos más vamos a dar ahí, ¿ya? Esta es su nueva insignia, ¿ya? De ahora en adelante pueden lucir esta nueva insignia. Aprendiz grado 2. Adelantarles las siguientes actividades para el siguiente nivel, ¿no? Hay que leer ahí Daniel, Juan el Evangelio según San Juan, segunda de Juan, porque segunda y tercera de Juan, porque primera ya lo leímos, ¿ya? Estos son libros de 1 o 2 capítulos nada más. Judas, un solo capítulo. Efesios, 6 capítulos, ¿no? Entonces, Daniel y Juan son los más grandes, pero si tú los comienzas a trabajar, 2 capítulos, 2 capítulos, 2 capítulos, tranquilo te va a sobrar el tiempo en lectura bíblica. Por eso que le animo, desde hoy comiencen a leer Daniel, ¿ya? Daniel es un libro bastante simbólico también, es un libro simbólico, y sobre todo Daniel, ¿no? Danielito es uno de mis héroes de la fe. ¿Por qué? Porque Daniel no hace concesiones, desde muy joven hasta anciano, ¿no? Él es un funcionario público, él va a trabajar para 3 emperadores, ¿no? Va a trabajar en el gobierno, pero aún en sus múltiples actividades, seguramente y responsabilidades, oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba, ¿no? Entonces, de ahí podemos aprender bastante de Daniel. Y incluso no hacía concesiones, ¿no? No, ya los malvados hacen todo un ardid, toda una trampa para matarlo a Daniel, y dice que ya el rey había firmado el edicto, ¿no? No lo podía revocar, porque en Media y Persia, en el Oriente Medio, los emperadores firmaban un edicto y ni aún ellos mismos podían derogarlo, ¿ya? Por eso que a veces decimos que, oye, pero ¿por qué el rey, si se da cuenta de que habían hecho una trampa y le hacen firmar un decreto, ¿por qué después no lo anuló? Porque la ley de Media y Persia decía que una vez dado la ley, la orden, el decreto, no lo podía anular ni el mismo rey que lo había firmado. Ese es un dato cultural, por ejemplo, que a veces no se nos escapa. Esas son las cosas que vamos aprendiendo, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso que Danielito, con mucha pena, el rey le dice, bueno, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú, ¿no? Constantemente defiendes, oras, sirves, ¿no? Él te libre, le dice, ¿no? Por eso que le dice el rey, le dice eso, y le dice con mucha pena. Por eso que Daniel pasa toda la noche en el foso de los leones, no en el pozo, ya no, a veces escucho hermanito que dice, estaba en el pozo de los leones, no es pozo, es foso con F, ¿ya? Foso de los leones. Estaba Daniel en el foso de los leones, ¿no? Por eso que el primero que va a verlo es el emperador. Dice, Daniel, Daniel, ¿no? El Dios tuyo que tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Era su amigo. ¿Por qué? Porque Daniel era un buen servidor, ¿se dan cuenta? Era un extranjero que se había ganado el cariño local. Ese es el creyente, hermano. Nosotros somos extranjeros, ¿no? Y son otros hermanos. Por eso que a veces a mí me fastidia un poco cuando hacen el tema de las divisiones, ¿no? En los mundiales y las cosas, ¿no? Incluso dentro de creyentes. Ya eso no hay divisiones entre nosotros, ¿no? En otros estudios, por ejemplo, está Víctor, por ejemplo, que es venezolano. Tengo hermana Michelle, que es de Brasil. Tengo a Rosanita, que es argentina. Tengo y así hay otros países, otros hermanos, chilenos también. ¿Se dan cuenta? Entonces todos somos uno en Cristo. Y todos uno en Cristo somos extranjeros y peregrinos acá en esta tierra. Ya no somos de acá. Ya, como siempre lo digo, siento orgulloso de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, ¿no? Pero ya soy un extranjero. Soy un peregrino acá. Entonces, ese era Daniel, un exiliado, ¿no? Una de las primeras deportaciones que tiene Jerusalén a Babilonia, ahí se va el jovencito Daniel, muchachito, 15, 16, 17 años. Y le cambian de nombre. Dice, ¿por qué le cambian de nombre a Daniel? Le cambian de nombre, le quieren dar su comida. ¿Por qué él no dice, no, yo no quiero? ¿Por qué? Porque cambiándole el nombre, le cambian la identidad a la persona.
les pusieron un nombre de babilonios. La comida era diferente. La ropa y todo eso le cambian. Pero le pueden cambiar externamente a Daniel. Pero su corazón siempre estaba a Jerusalén. Y abría sus ventanas con mira a Jerusalén y oraba. Daniel es el que dice, Señor, tú 70 años has dicho que vas a liberar a tu pueblo. Yo confío en que tú lo vas a hacer. Entonces, esa es la oración de Daniel. El Daniel 6, ¿no? Daniel 6 dice, él fue y oró como todos los días, como lo solía hacer siempre. Eso me impacta a mí, Daniel 6:10 creo que es. ¿Ya? En Daniel 10 hay una cosa sobrenatural, hay una batalla sobrenatural. Por eso que el mundo invisible de maldad existe. Ahí está en Daniel 10. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque una hermanita me hizo esa recomendación. Hermano, sería bueno hacer como una pequeña introducción al libro que vamos a leer en la Biblia. Y está genial, es una buena recomendación. Ya lo venía haciendo con Eclesiastés, pero vamos a hacerlo así de repente con los otros libros también. Hoy, Danielito, ¿ya? Para que ustedes, los que se han rezagado, agarren 3 capítulos, no 2, sino 3 o 4 capítulos por día y se van a alinear con estos temas, ¿ya? Solamente vamos a aprender 5 libros más, para que no se compliquen. 5 libros más del Nuevo Testamento. Ya debemos saber los 20, 5 libros más. ¿Cuáles son? Facilito también, ¿no? Primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Eso es lo que vamos a aprender en estos pasos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Eso vamos a memorizar en este tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, Dios nos permita llegar siguiente la semana, nuestro paso número 11. ¿Ya? Somos una iglesia, vivamos como una iglesia, reflejemos a Cristo, no miremos siempre al peor, miremos siempre a Cristo y la gente debe mirar a Cristo en mí. Eso es lo que debo hacer. Vivamos en armonía como hermanos. Vamos a pasar a otra temática en estos siguientes pasos, si el Señor lo permite. ¿De acuerdo? Muy bien, amados hermanos. Dios les bendiga.